Ariel, bienvenido, buen mediodía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, efectivamente, ustedes saben, yo he trabajado muchos años como voluntario humanitario en África y en aquella época Lady Di era una persona muy sensible a temas humanitarios en África y tuve ocasión de trabajar con ella en 2 viajes específicamente en Ruanda, en los cuales Lady Di era muy sensible al tema de las minas antipersonales. Nota de color, simplemente que cierro allí. Lo que estamos hablando estos días es obviamente de esto que usted está viendo, es el fallecimiento de la reina Isabel, la asunción de su hijo y todo este enorme circo mediático que se ha armado a nivel mundial en torno a este tema. Obviamente que todo está orientado, y por eso los medios de comunicación apuntan a eso, a los detalles personales, históricos de cada uno de ellos, sus caprichos, como el caso de este señor, que tiene caprichos insólitos y demás, pero siempre se deja de lado, qué curioso el tema, porque claro, las agencias en general son de origen británico, se deja de lado el factor político que hay detrás de todo esto. Obviamente que la muerte de una persona, en este caso de la reina, siempre es triste, cualquier ser humano que muere inspira o genera tristeza desde ya. Entonces, dejando de lado la personalidad, o digamos la parte personal de esta señora, de lo que hay que hablar es del factor político. Evidentemente, este señor que ahora asume como rey de Inglaterra, en realidad lo hace del Imperio Británico, que es considerado por los historiadores y por todo aquel que analiza la historia de la humanidad como uno de los imperios más crueles, más manipuladores, más mentirosos de la historia de la humanidad. Estos señores han sido los que han encabezado los momentos más tristes de la historia, por lo menos de la historia de los últimos 1000 años, le diría. Y es curioso porque estamos hablando de un pequeño país, en este caso Inglaterra, es un país más pequeño que el Uruguay. Tiene 136.000 kilómetros cuadrados, muy pequeño. Y sin embargo han logrado durante 150 años, tampoco son muchos, el Imperio Romano duró 600, el Imperio Español duró 300, y sin embargo uno cree que el Imperio Británico fue enorme y eterno. No, fue apenas 150 años y se basó por lo menos en sus inicios, en actividades bastante poco interesantes o poco nobles. Se basó principalmente en la piratería, allí está la saga de Piratas del Caribe, con Johnny Depp y demás, donde los británicos se dedicaban sobre todo a robar, a perseguir y a robar los barcos españoles que circulaban entre América y Europa y España, allá por el 1500, el 1600. Esa era su tarea principal, era lo único que podían aportar los británicos, era robar los barcos para 2 cosas. Mire usted creerá que querían robarle solamente la plata, el oro y lo que trajeran los barcos. No era tanto eso lo que les interesaba a los británicos, a lo que más les interesaba a los británicos eran las cartas navales que habían establecido los españoles y los portugueses en sus viajes anteriores, y a los pilotos, es decir, aquellos que manejaban aquellas barcazas apenas, aquellas pequeñas embarcaciones iniciales, era lo que más les interesaba a ellos, robar eso, porque con eso sabían cómo circular por el mundo sus barcos, porque ni siquiera llegaban a eso, su tecnología era absolutamente rudimentaria. La segunda actividad a la que se dedicaron estos señores allá por el 1600, 1700 era el transporte de esclavos, el negocio, el comercio de esclavos. De allí surgió su gran poder inicial. Y lo segundo, y mire usted qué curioso, acá hay un dato que en general se desconoce, y es que a usted le han hablado de la casa de los Windsor, la familia Windsor. Pues todo eso es una mentira. En realidad estos señores no se llaman Windsor, tienen un apellido de origen alemán, que en el momento de la Primera Guerra Mundial, allá en 1918, Inglaterra estaba enfrentado con Alemania, quedaba mal tener un apellido alemán. Entonces decidieron cambiarlo por Windsor, que es el nombre del castillo, uno de los castillos de su familia. No es el verdadero apellido de ellos no son Windsor, tienen un nombre alemán imposible de reproducir ahora y no tienen ningún interés de citarlo, pero en realidad hasta en eso toda su historia es confusa, siempre turbia, cubierta de nebulosas, de cosas no dichas, como todo lo que usted está viendo ahora. Y lo que usted está viendo ahora es parte de las atrocidades de los últimos
últimos 100 años, 80 años, que han cometido este imperio británico, que es en este caso la matanza de la India, horrible, porque claro, ellos se dedicaron a conquistar el mundo, a someter de la manera más vil, más cruel y más cruenta gran parte del planeta. Para resumírselo, le diría que solo unos pocos países del mundo no han sufrido algún tipo de agresión por parte del Imperio Británico. Y este señor que usted acaba de ver, el príncipe Carlos, que acaba de asumir como nuevo rey, inspira eso. Ellos son la continuidad de esa historia. Usted me dirá, tiene cara de buen señor, la reina parecía una tierna abuelita y nunca se le escuchó decir ninguna grosería, pero ellos avalaron, respaldaron todo lo que el Imperio Británico ha hecho en los últimos, bueno, desde siempre, y si hubieran tenido que estar y tomar decisiones importantes en los momentos más crueles, las hubieran tomado con la misma frialdad que lo han hecho los ingleses, por ejemplo, en este caso con los nativos de Australia. Ellos conquistaron Australia. Primero habían llegado los españoles. Siempre los españoles llegaban primero, los barcos ingleses llegaban atrás, como aves carroñeras, ¿sabe usted? Como carroñeros comiendo lo que quedaba. Y en este caso fue en el caso de África, en Kenia, donde produjeron otra enorme y atroz y horrible matanza. Entonces siempre llegaban detrás para hacer negocios de las maneras más inescrupulosas. Claro, usted me dirá, ellos son protestantes, no son católicos. Los católicos tienen ciertos valores, los protestantes, según dicen, no tienen esos mismos valores, son más prácticos, por decirlo de alguna manera, van al negocio. En ese entorno también está, en el origen de esta familia, supuestamente llamada Windsor, que no lo son, mucha influencia a las familias judías alemanas. Por eso los Rothschild, muy importante, la familia Rothschild es un pilar fundamental de la aristocracia inglesa, que de alguna manera constituyeron esa City de Londres, los famosos bancos ingleses, que le dieron el poder financiero. ¿Y qué hicieron estos señores en los últimos 150 años? Sobre todo someter a la mayoría de los países del planeta, ya sea por las armas, por el sometimiento, lo que usted está viendo, matanzas, y también por empréstitos. Por ejemplo, en el caso de América Latina, en el caso de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, los famosos empréstitos de la banca Bering, aquella que por allá por 1820 contrajeron deudas los países latinoamericanos, que terminaron pagando 150 años después. Una barbaridad. Además, de manera absolutamente fraudulenta, con corrupción detrás, con extorsiones, con amenazas, como saben hacerlo los ingleses, y que lo siguen haciendo hoy en día. Lo están haciendo con Rusia, lo están haciendo con Afganistán, con muchísimos países, con China y demás. Siempre esta confusión entre derechos humanos, que les gusta hablar ahora, libre comercio, democracia, libertad, pero el beneficio siempre es para ellos. Siempre es para ellos, para la famosa City de Londres, donde manejan el negocio financiero, los empréstitos, que les permite ejercer presión a lo largo del planeta. Y déjeme que le recuerde, no tenemos imágenes porque serían demasiado fuertes, uno de los pasajes más tristes de la historia de este imperio, como le digo, muy cruel. Allá por el 1750, cuando ellos ya habían ingresado a lo que es hoy Estados Unidos, estaban los indígenas, los indios los apaches de Estados Unidos. A esta gente no se le ocurrió mejor idea, dado que les costaba vencerlos militarmente, que regalarles mantas contaminadas de viruela. Contaminadas de viruela para contagiarlos y matar a los indígenas. Esto está demostrado, es fehaciente. Son capaces de hacer cualquier cosa con tal de ganar, y en este caso hablamos de atrocidades que han circundado el planeta y llegado a todo el planeta. Entonces, para todas aquellas personas que se inclinan, que les gusta inclinarse, agachar la cabeza frente a la reina, estoy hablando de los artistas más irrespetuosos e irreverentes como Madonna, los Rolling Stones, Elton John, Mick Jagger y tantos otros que son muy irreverentes, pero que a la hora de la verdad inclinan la cabeza humildemente ante la reina por el prestigio. Remete a una actitudes bastante poco dignas, pero allí también encontramos, y con esto concluimos, con las palabras de la reina Isabel, quien hace pocos años atrás les recordaba a los políticos del mundo, sobre todo a los latinoamericanos, que las Malvinas son de ellos,
que Gibraltar, allí en España, es de ellos y que los territorios de ultramar son de ellos. Sin embargo, tuvimos a presidentes como Carlos Menem, como el propio Chávez, como el Papa Francisco, como tantos otros que fueron a inclinar la cabeza ante la reina. Saque usted sus conclusiones, si es humildad, si es respeto o es simplemente una actitud de vasallos políticos. Escuchemos a la reina y con esto nos despedimos para no olvidar qué representa el Imperio Británico y la corona británica. Un saludo. Mi gobierno garantizará la seguridad, buen gobierno y desarrollo de los territorios de ultramar, incluso con la protección del derecho de los isleños de las Falklands y los gibraltareños a determinar su futuro político.